Estimados estudiantes de primero medio, bienvenidos a la clase resumen número 3. El objetivo de esta clase es sintetizar algunos conceptos algebraicos. Para eso vamos a comenzar recordando lo que es el lenguaje algebraico. Es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente nosotros expresamos con el lenguaje verbal. Para eso vamos a recordar cómo podemos expresar de manera algebraica algunos conceptos que están escritos con lenguaje verbal, que es nuestro lenguaje cotidiano. Tenemos el doble de un número que se puede expresar con un 2 multiplicando con una x. Recordemos que en las expresiones algebraicas no es necesario colocar el por entre medio o el símbolo de la multiplicación. El triple de un número se puede expresar como 3x. Recordemos que no es necesario en el lenguaje algebraico representar la multiplicación entre un número y la parte algebraica. La mitad de un número, x partido en 2. Y también recordemos que la mitad de un número se puede expresar como una división, siempre teniendo en cuenta que las fracciones o la división es exactamente lo mismo. Así que decir x partido en 2 es lo mismo que decir x dividido en 2. La tercera parte de un número es x partido en 3 y recordemos que esto es lo mismo que expresar x dividido en 3. El producto entre dos números, el producto significa una multiplicación y entre dos números la representación puede ser x por y. También recordar que como es una multiplicación, no es necesario siempre colocar el símbolo que indica multiplicación entre dos partes algebraicas. Seguimos practicando el lenguaje algebraico y para eso tenemos algunas expresiones más complejas. Un número aumentado en 5. Un número se representa con una parte algebraica, en este caso x. Aumentado es la suma. Y obviamente el 5 es el número 5. Un número disminuido en 10. El número disminuido significa resta y se resta el número 10. Un número disminuido en su doble. Un número puede ser A y disminuido es una resta en el doble y como es su doble es en el doble del mismo número. O sea, en este caso el A. Pero también se puede hacer la representación con cualquier otra parte algebraica, en este caso con una x. La tercera parte de un número aumentado en otro número. La tercera parte de un número, x partido en 3, la tercera parte de un número aumentado, que es la suma, en otro número, en este caso y, porque tiene que ser un número distinto al primero nombrado en la primera parte del enunciado. También se puede representar como una división. Recordemos que las fracciones son lo mismo que las divisiones. X dividido en 3, paréntesis, más Y. A continuación, vamos a recordar qué es una ecuación. La ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones. Una igualdad entre dos expresiones. Para eso vamos a recordar cómo resolver esta ecuación. En este caso, la ecuación se puede resolver de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es dejar todas las partes algebraicas en un lado y todos los números en otro lado de la igualdad. El 10x lo bajamos a este lado. El menos 11 pasa al otro lado de la igualdad. Como está menos 11 pasa como más 11. El más 3 pasa al otro lado de la igualdad. Como sale más 3, al otro lado pasa como menos 3. El 10 se conserva en el mismo lado de la igualdad. Y el más x pasa al otro lado como menos x.
Después de tener listo el orden, la parte que es algebraica y la parte que tiene que ver solo con números enteros, podemos comenzar a operar. 10x menos una x, recordemos que esa x tiene un 1 adelante, eso nos va a dar 9x. 11 menos 3 más 10 son 21, menos 3 son 18. El resultado de toda esa operatoria es 18. Recordemos que cuando resolvemos una ecuación lineal, estamos esperando siempre que nuestra incógnita, que es la x, quede sola. Pero en estos momentos la x no está despejada ya que está multiplicando con el 9. Por lo tanto, el 9 que está multiplicando a la x pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. 18 partido en 9, que es lo mismo que decir 18 dividido en 9. 18 dividido en 9 es 2, así que ese es el resultado de nuestra igualdad. Y así es como se resuelve una ecuación lineal. A continuación vamos a hablar de la ecuación fraccionaria. Recordemos que esta ecuación que es fraccionaria se puede resolver siempre y cuando la transformemos en una ecuación lineal. Para eso vamos a eliminar la parte fraccionaria y necesitamos saber cuál es el mínimo común múltiplo entre los denominadores 3 y 6. El mínimo común múltiplo entre 3 y 6 es 6. Por lo tanto, vamos a multiplicar el número 6 por cada uno de los monomios. 4x partido en 3, primer término. Vamos a dejar el espacio acá y vamos a multiplicar por 6. Menos 4, segundo término, lo vamos a multiplicar por 6. Y el 1 sexto lo vamos a multiplicar por 6. Comencemos a resolver. 4x por 6 son 24x. Dividido en 3. Primero estamos multiplicando. Menos 4 por 6 son 24. 1 por 6 son 6 partido en 6. A continuación vamos a comenzar a dividir. Estas divisiones siempre van a dar números exactos, por lo tanto la ecuación se va a convertir en una ecuación lineal, tal como la que resolvimos anteriormente. 24 dividido en 6 son 8x. 24 dividido en 3, son 8. 8 por 3 son 24. Y la x que se deja acá al lado porque no se dividió ni se simplificó. Menos 24 es igual. 6 dividido en 6 es 1. Por lo tanto, ahora tenemos que seguir despejando nuestra incógnita. Vamos a dejar el 8x al lado izquierdo y el 24 que está restando pasa sumando. Tenemos 8x igual a 25. Continuamos resolviendo nuestra ecuación lineal igual que el problema que resolvimos anteriormente. No hemos podido despejar aún la incógnita, ya que la x está con el 8 multiplicando. Por lo tanto, el 8 pasa al otro lado dividiendo. Ahora tenemos 25 dividido en 8. En este caso es un número decimal, por lo tanto se puede quedar representando como una fracción. 25 partido en 8. En caso de que la fracción se pueda simplificar, se continúa con la simplificación. En caso de que no, queda expresado como una fracción. A continuación, seguimos analizando los tipos de problemas algebraicos.
Tenemos el siguiente problema. El largo de un rectángulo es el triple que su ancho. Si su perímetro es de 8 centímetros, vamos a responder a la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué ecuación permite obtener el perímetro? Me dicen que tengo un rectángulo en el cual no me dan las medidas de sus lados, por lo tanto le entregué valores algebraicos. En este caso a su ancho le puse X y a su largo le puse Y. Obviamente eso puede cambiar si es que el profesor no lo indica en el enunciado. Después, sé que el perímetro se calcula sumando cada uno de sus lados. Y un rectángulo tiene 4 lados. Lado más lado más lado más lado. A continuación, representé cada uno de sus lados con la parte algebraica que le había dado nombre. Un lado vale X, más el otro lado que vale X, más el otro lado que vale Y, y el otro lado que vale Y. Y, por supuesto. Este perímetro se puede seguir representando porque X más X es igual a 2X y Y más Y es igual a 2Y. Por lo tanto, puedo representar con esta ecuación el perímetro de mi rectángulo. Recordemos que representarlo como ecuación significa que queda representado con términos algebraicos y no se calcula específicamente cada valor de los lados. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las medidas del rectángulo? Ahora sí, vamos a utilizar los datos que nos entregaron para poder calcular cuánto vale cada uno de los lados. Para eso, recordemos el primer dato. Dice que el largo del rectángulo, es el triple que su ancho. Eso quiere decir que el largo vale 3 veces su ancho. Por lo tanto, podría expresarlo como 3x. Y me dice que el perímetro vale 8 centímetros. Eso quiere decir que el perímetro, que es igual a la suma de sus lados, más lado, más lado, más lado, lo puedo calcular entregando esta relación, donde ahora la Y, que representa el largo de mi rectángulo, va a llamarse 3x, que es el triple del valor del ancho. 3x más 3x más una x más una x me tiene que dar 8 centímetros, que es el dato del perímetro. 3x más 3x más una x me da 8x. El 8 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Por lo tanto, el valor de la x, que es el ancho, es de 1 solo centímetro. Y el valor del largo es de 3 centímetros, porque 3 por 1 da 3. Y ahora sí, encontramos el valor de cada uno de los lados que nos pedía la siguiente pregunta. Tenemos dos formas. Una forma que la representamos el perímetro como una ecuación, y en la otra, donde ya sabemos cuánto vale el perímetro, pero calculamos cuánto vale cada uno de los lados. Podemos corroborarlo sumando cada uno de los lados de nuestro rectángulo. Gracias por su atención. Espero el video les sea útil.